Vete a vivir a la calle, gruñó doña Carmen, cruzada de brazos en la puerta. Tal vez el frío te enseñe lo que es trabajar de verdad. La bolsa de mi portátil cayó sobre la acera mojada con un golpe seco. La lluvia de invierno caía sobre las luces amarillas del barrio de Valencia, convirtiendo la calle en un espejo tembloroso. Mi suegra, Carmen, me miraba desde el marco de la puerta con una expresión dura. Detrás de ella, su hijo Luis, mi esposo, estaba sentado en el sofá mirando su móvil, como si toda la escena fuera solo ruido de fondo. Siempre con tus trabajos en Internet, dijo Carmen con desprecio. Aquí necesitamos gente que aporte algo real. No supliqué. No lloré. Solo recogí mi bolso, limpié las gotas de lluvia del cuero y levanté la mirada hacia ella. Sonreí. Pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de recordar que tiene las llaves del edificio, mientras los demás creen que solo es una invitada. Me di la vuelta y caminé hacia la calle mojada. Antes de contarte cómo aquella noche cambió todo para ellos, dime en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia y qué hora es ahora mismo donde vives. Siempre me gusta saber quién forma parte de esta comunidad. La mayoría de la gente, cuando llueve así, busca refugio. Yo busqué señal. Subí a mi viejo Seat gris, un coche que parecía tan cansado como yo. Conduje varias calles, pasando por bares cerrados y panaderías nocturnas, hasta llegar a un edificio moderno de cristal cerca del puerto. Un espacio de coworking tecnológico. Saqué una tarjeta magnética de mi bolsillo y la pasé por el lector. La puerta se abrió con un pitido suave. Dentro estaba mi verdadero lugar. Filas de mesas con monitores, luces blancas y el zumbido constante de servidores trabajando sin descanso. Mi oficina móvil no era un jet privado. Era algo mejor. Una red de computadoras conectadas a mercados financieros de todo el mundo. Colgué el abrigo mojado, me senté frente a la pantalla y abrí el portátil que mi suegra acababa de tirar al suelo. La pantalla se encendió. En segundo plano, mi sistema seguía funcionando. Mientras Carmen me gritaba sobre trabajo real, mi programa había ejecutado 37 operaciones automáticas en los mercados. Beneficio de la última hora. 38.600 euros. No sentí felicidad. La felicidad es emoción. Esto era simplemente información. Durante 7 años, en esa casa yo había sido la nuera inútil. La chica que trabajaba desde el portátil. La que perdía el tiempo con computadoras. Mientras tanto, Luis presumía de su pequeño negocio de coches usados, y Carmen contaba a todos que su hijo era el verdadero orgullo de la familia. Pero había algo que nadie sabía. Cada mes, desde hacía 4 años, una pequeña empresa llamada Gestión Marina SL enviaba dinero al negocio de Luis. Ellos creían que era un cliente fiel. Una especie de contrato de asesoría que apareció por suerte. Pero no era suerte. Era yo. Yo era la razón por la que el taller de Luis seguía abierto. Yo era la razón por la que podían pagar el alquiler del piso donde me habían echado. Respiré lentamente. Abrí la ventana bancaria en la pantalla. Había una transferencia programada para la mañana siguiente. La misma transferencia que mantenía su negocio respirando. Moví el cursor. Lo cambié. Cancelada. Luego añadí otra orden. Auditoría financiera automática. Pulsé Enter. La vara de estado empezó a avanzar lentamente. Y mientras la lluvia seguía cayendo sobre Valencia, sonreí otra vez. Esta vez, porque la historia apenas estaba empezando, la vara de estado se volvió roja. Transferencia cancelada. Me recosté en la silla y dejé que el silencio llenara la sala de servidores. El zumbido constante de las máquinas parecía más fuerte que antes. Pesado. Absoluto. Como el aire antes de una tormenta. Querían que aprendiera el valor del dinero. Perfecto. Cerré el portátil. Lección 1. Empieza ahora. 2 semanas después estaba viendo el amanecer sobre el puerto de Valencia desde el balcón de una suite en un hotel boutique. No estaba usando mi nombre. La reserva estaba a nombre de una pequeña empresa fantasma que yo había creado meses atrás. Para el personal del hotel yo era solo una consultora tranquila que dejaba buenas propinas y casi nunca salía de la habitación. Para el mundo, yo era invisible. Pero para mi familia, de repente me había convertido en una criminal. Mi teléfono, que había dejado en silencio durante 14 días, vibraba ahora sin parar sobre la mesa de mármol. No era una llamada. Era una tormenta de mensajes. Lo levanté y empecé a leer. Parecía un estudio psicológico del pánico. Todo había comenzado 3 días después de que me fui de casa.
Ese era normalmente el día en que la transferencia mensual llegaba a la cuenta del taller de Luis. Primer mensaje. De Carmen. Marina, ¿tocaste algo en el internet antes de irte? Las cuentas del negocio están fallando. Tu marido intenta pagar a los proveedores y el banco dice que no hay fondos. Contesta ahora. Tomé un sorbo de café. El sistema estaba perfectamente. Lo único que había desaparecido era el dinero. Para el día 7, el tono cambió. De molestia a acusación. Luis escribió. Sabemos que hiciste algo con las cuentas. Seguro hackeaste el banco con tus computadoras. Devuelve el dinero o voy a denunciarte. Otro mensaje llegó segundos después. ¿Crees que esto es un juego? Mi madre está desesperada porque no puede pagar el alquiler del local. Solté una pequeña risa. Seca. Casi irónica. De verdad creían que yo había hackeado algo. Sus cerebros no podían aceptar la otra posibilidad. En su historia del mundo, Luis era el trabajador responsable. Y yo era la nuera inútil pegada a un ordenador. Era más fácil pensar que yo me había convertido en una criminal informática que admitir que habían vivido 4 años del dinero que yo generaba. Pero lo más interesante era otro detalle. El supuesto problema de dinero de Luis. Abrí una base de datos comercial en mi tablet. Las ventas del taller. Las facturas. Los registros. El negocio llevaba 5 meses perdiendo dinero. Luis no tenía clientes. Estaba pagando préstamos para herramientas nuevas, alquiler del local y cuotas de un coche deportivo usado que compró solo para presumir en Instagram. No estaba desesperado por un error bancario. Estaba desesperado porque la red de seguridad desapareció. Y él ni siquiera sabía que yo era esa red. No respondí a ningún mensaje. Ni uno. Solo observé cómo el pánico evolucionaba, hasta convertirse en espectáculo público. Abrí Facebook. Ahí estaba. Publicado hacía 2 horas. Una foto vieja de Carmen y Luis, brindando con copas de cava en una fiesta familiar. Sonriendo. Perfectos. El texto decía. Es muy triste cuando ayudas a alguien, le das techo y comida, y luego esa persona te traiciona. Algunas serpientes viven dentro de tu propia casa. Rezo para que mi nuera encuentre conciencia y aprenda gratitud. Debajo había decenas de comentarios. Ánimo, Carmen. La familia siempre sufre por los ingratos. Dios ve todo. Era una clase magistral de manipulación. En público, ella hablaba de una nuera desagradecida que mordía la mano que la alimentaba. Pero en privado, seguía enviando mensajes desesperados preguntando dónde estaba el dinero. Miré la pantalla un momento más. Luego sonreí lentamente. Porque aún no habían visto. La segunda lección. La hipocresía no me sorprendió. Era parte de su estructura. Durante años, mi dinero había sido la mano invisible que sostenía su vida. Ahora que esa mano había desaparecido, entraron en pánico. Dejé el teléfono sobre la mesa. La mayoría de las personas habría sentido la tentación de responder, de escribir la verdad en los comentarios de Facebook, de publicar capturas de pantalla, pruebas, transferencias, de destruir su pequeña obra de teatro frente a todos. Pero yo no. La rabia es como el capital. Si la gastas en pequeñas explosiones, pierde valor. Hay que guardarla, multiplicarla, invertirla donde produzca el mayor retorno. Una pelea en Facebook es una inversión de bajo rendimiento. Yo tenía algo mucho más grande en mente. Abrí el portátil y escribí un correo a la única persona de mi familia que siempre había sido racional. Mi primo Diego. Un contador forense que trabajaba en Barcelona. El primo aburrido del que Carmen siempre se burlaba porque conducía un coche viejo y hablaba demasiado de números. Asunto: solicitud de auditoría. Diego, necesito que revises las cuentas de la familia. No solo el negocio. Todo. Voy a comprar una deuda relacionada con ellos y necesito saber exactamente qué estoy adquiriendo. Cobra tu tarifa normal, y añade un 50% extra por rapidez. Envié el mensaje. Ellos querían acusarme de piratear cuentas. Perfecto. No los iba a hackear. Los iba a auditar. Y después, me quedaría con todo. La contabilidad forense es básicamente una autopsia del dinero. Abres los libros y descubres que mató al paciente. 2 días después, Diego estaba sentado frente a mí en la sala del hotel. Parecía fuera de lugar entre los muebles elegantes y las ventanas gigantes con vista al mar. Sostenía su vieja maleta como si fuera un escudo. Le había mostrado mi portafolio financiero en una tablet hacía apenas 10 minutos. Casi se atragantó con el agua.
Marina, susurró mirando la pantalla. Esto es dinero institucional. Es enorme. Negué suavemente con la cabeza. No soy grande, dije con calma. Solo soy invisible. Luego le sonreí. Y necesito que asustes a mi familia. Le entregué acceso a los servidores de gestión Marina SL, la empresa pantalla que había usado durante años para enviarles dinero. Pero también le di otra cosa. Autorización para investigar registros públicos, créditos, préstamos y documentos asociados al negocio de Luis. Hay algo que no cuadra, dije mientras le servía agua con gas. Durante 4 años envié más de 45.000 euros al año. El taller también recibe pequeños ingresos. Entonces dime, ¿por qué en 3 días entraron en crisis? Diego ajustó sus gafas. El contador tranquilo había desaparecido. Ahora tenía la mirada de un cazador. Dame 48 horas. Tienes 24. Mientras Diego seguía el rastro digital. Yo trabajé en el rastro físico. Abrí un nuevo archivo en mi portátil. Pero no lo hice como Marina, la nuera expulsada. Lo hice como directora administrativa de Horizonte Norte Capital, un pequeño fondo privado que había comprado discretamente una deuda bancaria. La deuda del apartamento donde vivían Carmen y Luis. 6 meses antes, el banco había vendido ese préstamo porque el negocio de Luis parecía inestable. El banco solo quería recuperar dinero rápido. No les importó quién comprara la deuda. Mis suegros recibieron una carta diciendo que su hipoteca había sido transferida a otra entidad. Seguramente la tiraron a la basura sin leerla. Pensaron que era burocracia. No sabían que el nuevo acreedor era la misma mujer que dormía en el sofá de su salón. Al principio compré esa deuda como protección. Un seguro para evitar que perdieran el piso si las cosas empeoraban. Pero ahora, era otra cosa. Ahora era munición. Respiré profundamente. Abrí un nuevo documento. Y empecé a escribir el encabezado. Notificación oficial de revisión financiera. El cursor parpadeaba en la pantalla. Durante años había tenido miedo de la voz de Carmen. La forma en que gritaba cuando se enfadaba. La manera en que podía hacerme sentir diminuta con solo una mirada. Pero ahora, mirando el documento legal frente a mí, ese miedo desapareció. Para la ley, Carmen no era una figura imponente. Era simplemente una deudora en incumplimiento. Y yo, era la acreedora. Las relaciones familiares son caóticas. Los contratos no. Son precisos. Fríos. Absolutos. Terminé de redactar el aviso. Habían fallado el pago del alquiler del local del taller el primer día del mes, porque yo ya no envié el dinero que normalmente lo cubría. Según el contrato de deuda, eso significaba incumplimiento. Añadí una cláusula adicional. Inspección del activo comercial. Eso me daba el derecho legal de entrar al taller y revisar el estado del negocio. Imprimí el documento. La impresora empezó a zumbar suavemente. Ese sonido mecánico me resultó más calmante que cualquier música. Diego levantó la cabeza desde su portátil. Su rostro estaba pálido. Marina, tienes que ver esto. ¿Qué pasa? Pregunté. ¿Luis volvió a pedir préstamos? Diego negó lentamente. Es peor. Giró la pantalla hacia mí. Seguí el rastro de las transferencias que enviabas cada mes. Pensé que pagaban el alquiler del taller, dije. No lo hacían. Se ajustó las gafas. Luis no ha pagado realmente sus deudas principales desde hace casi 2 años. Solo pagaba pequeñas cantidades para evitar que los acreedores presionaran demasiado. Sentí que mi voz bajaba un tono. Entonces, ¿a dónde iba mi dinero? Diego señaló una cadena de transferencias. Pagos a una agencia de imagen en Madrid. Pagos a una empresa de marketing digital. Pagos a una compañía de alquiler de coches de lujo. Levantó la mirada. Estaban usando tu dinero para fabricar la reputación de Luis. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Compraban reseñas falsas para el taller. Pagaban anuncios inflados. Contrataban empresas que generaban miles de me gusta falsos en redes sociales. Diego respiró hondo. No solo estaban quebrados. Estaban construyendo una mentira. Miré los números. Era como ver una máquina funcionando. Una fábrica de ilusiones financiada por mi trabajo. Sigue investigando, dije con calma. Quiero la verdad completa. Diego dudó un segundo. ¿Hay algo más? Mi estómago se tensó. ¿Qué? Abrió otro archivo. Hay una retirada de dinero de una cuenta antigua. ¿Qué cuenta? Una cuenta de ahorro abierta por tu abuela cuando eras niña. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. El fondo universitario de mi abuela.
Ni siquiera recordaba esa cuenta. ¿Cuánto? 26.000 euros. ¿Cuándo? Hace 3 semanas. Mis manos se tensaron. Yo no toqué ese dinero. Diego asintió. Lo sé. Señaló el documento. La firma parece temblorosa. ¿A dónde fue ese dinero? Diego abrió la información de la transferencia. A una cuenta privada llamada Fondo de Resolución Vega. ¿Qué es eso? Un acuerdo legal confidencial. Me incliné hacia la pantalla. Explícamelo. Diego abrió otro documento. Hace 6 meses, Luis vendió un coche usado muy caro a un cliente de Zaragoza. ¿Y? El coche tenía daños estructurales ocultos por un accidente anterior. Mi mirada se endureció. ¿Lo sabía? Diego asintió lentamente. Había un informe mecánico anterior que lo confirmaba. Luis lo escondió para cerrar la venta. El rompecabezas se empezó a encajar. Luis no solo estaba fracasando. Había cometido fraude comercial para aparentar éxito. El cliente descubrió el problema después de la compra. Amenazó con denunciar. Y para evitar un escándalo, mi familia usó el dinero de mi abuela para pagar un acuerdo secreto. Me quedé en silencio, observando la pantalla. Ahora todo estaba claro. Durante años yo había financiado su mentira. Y cuando el dinero se acabó, todo empezó a derrumbarse. Levanté la mirada hacia Diego. Perfecto, dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Porque ahora tenemos todo lo que necesitamos. Cuando Luis fue descubierto, no enfrentó las consecuencias. Fue directo con su madre. Y Carmen hizo lo único que se le ocurrió. Como ya no tenía el dinero que yo solía enviar cada mes, decidió usar algo más. Algo que ni siquiera le pertenecía. Había falsificado mi firma. En una cuenta antigua que mi abuela había abierto a mi nombre cuando yo era niña. El dinero que debía ser para mis estudios. Ese dinero fue usado para pagar silencio. Un acuerdo privado con el cliente al que Luis había engañado. Robaron mi herencia para tapar su mentira. Todo para proteger la falsa imagen de éxito del negocio familiar. Diego se quitó las gafas y se frotó los ojos. Parecía enfermo. Marina, esto es grave. ¿Qué tan grave? Falsificación de firma. Uso ilegal de fondos. Transferencias fraudulentas. Respiró lentamente. Si denuncias esto, Carmen podría enfrentar cargos serios. Me miró esperando una reacción. Quizás un grito. Quizás lágrimas. Quizás que lanzara algo contra la pared. Eso es lo que la gente suele hacer cuando descubre que su propia familia la ha traicionado. Pero yo no sentí rabia. Sentí algo diferente. Una calma fría. Como cuando una ecuación complicada finalmente se resuelve. Miré la cifra en la pantalla. 26.000 euros. En el mundo empresarial hay un término para esto. Se llama tarifa de cancelación. Cuando quieres terminar un contrato antes de tiempo, pagas una penalización. Duele pagarla. Pero una vez que se paga, quedas libre. Sin más reuniones. Sin más obligaciones. Durante años yo había pagado un impuesto invisible para seguir perteneciendo a esa familia. Lo pagué con silencio. Lo pagué con paciencia. Lo pagué con dinero. Pero ese robo, ese dinero tomado de la cuenta de mi abuela, era la última factura. Es el impuesto final, dije en voz baja. Diego levantó la mirada. ¿Qué quieres decir? El impuesto de ser siempre el chivo expiatorio. Señalé la firma falsificada en la pantalla. Tomaron 26.000 euros. Respiré profundamente. Es mucho dinero. Pero piensa en lo que estoy comprando con eso. Me levanté y caminé hacia la ventana del hotel. El mar oscuro se extendía hasta el horizonte. Si pagara a un abogado para cortar todo contacto con ellos, costaría algo parecido. Si pagara terapia para dejar de buscar su aprobación, también costaría algo parecido. Volví a mirar a Diego. Ellos hicieron el pago por mí. Sonreí ligeramente. No me robaron. Me dieron un recibo. Un recibo que dice que ya no les debo nada. Ni llamadas. Ni visitas. Ni un segundo más de mi vida. Diego guardó silencio unos segundos. Luego preguntó. Entonces, ¿no vas a denunciar? Negué con la cabeza. No. Tomé la carpeta de cuero donde estaban los documentos. El informe de auditoría. Las transferencias. Los contratos. La cárcel es demasiado fácil. Cerré la carpeta con un golpe seco. El sonido resonó en la habitación. En la cárcel podrían decir que su nuera cruel los traicionó. Podrían hacerse las víctimas. Miré mi reloj. 17. Prepara todo, le dije a Diego. Les acabo de enviar un mensaje. ¿Qué mensaje?
Una invitación a cenar. Diego me miró con miedo. ¿A cenar? Asentí. Les dije que tengo una propuesta para solucionar sus problemas de dinero. Sonreí lentamente. Y todos van a venir. Porque cuando alguien está desesperado, siempre aparece cuando huele dinero. No, dije mientras tomaba mi abrigo. No voy a alimentarlos. Voy a servirles. El restaurante La Montura Dorada era uno de esos lugares donde los menús no muestran precios. El aire olía a madera vieja, vino caro y carne asada lentamente. Era el tipo de sitio donde cenaban los empresarios más influyentes de Valencia. Llegué 10 minutos antes. Pedí agua con gas y una rodaja de limón. Me senté con la espalda contra la pared. La carpeta de cuero estaba sobre la mesa frente a mí. Parecía un arma cargada. Llegaron 15 minutos tarde. Un movimiento de poder. Al menos eso creían. Carmen entró primero. Caminaba con la cabeza alta, como si todavía fuera la dueña del lugar. Detrás de ella venía Luis, revisando su teléfono con expresión irritada. Se sentaron frente a mí. No parecían preocupados. Parecían confiados. En su mente, yo era la nuera que había tenido un ataque de orgullo, se había ido de casa, y ahora había vuelto porque no podía sobrevivir sola. Pensaban que mi propuesta era una disculpa. Luis tomó la carta de vino sin mirarme. Veo que finalmente decidiste entrar en razón, dijo con una sonrisa arrogante. Le hizo una señal al camarero. Una botella de Ribera del Duero Reserva. Luego miró el menú. Y traiga también la bandeja de mariscos para empezar. Volvió a mirarme. No te preocupes, Marina. Nosotros somos personas razonables. Carmen habló con esa dulzura falsa que siempre usaba cuando quería parecer amable. Podemos olvidar todo este drama. Solo tienes que decirnos qué hiciste con las cuentas del negocio, y arreglarlo. Luis añadió. Y deberías disculparte por el estrés que causaste. El taller ha estado en un caos por tu culpa. Ninguno de los dos parecía notar la ironía. Ordenaron más platos. Entrantes. Carne. Vino. En menos de media hora habían pedido comida por casi 300 euros. Estaban cenando como si nada hubiera pasado. Con dinero que no tenían. Esperando un rescate que no iba a llegar. Cuando el camarero retiró los platos, Luis se recostó en el asiento. Bien, dijo. Vamos al grano. ¿Cuál es tu propuesta? Tomé un pequeño sorbo de agua. Luego dejé el vaso en la mesa. Mi propuesta, dije con calma, es un calendario. Deslicé la carpeta de cuero hacia ellos. Luis frunció el ceño. La abrió. La primera página no era una disculpa. Era un aviso legal. Notificación de incumplimiento de deuda. El documento indicaba que la empresa Horizonte Norte Capital exigía el pago inmediato del préstamo asociado al local del taller. Luis soltó una risa nerviosa. ¿Qué es esto? Mi préstamo está con el banco. Esto es una tontería. Pasa la página, dije. La pasó. El segundo documento era el informe de auditoría preparado por Diego. En el centro de la hoja había una transferencia marcada con resaltador amarillo. 26.000 euros. Desde la cuenta que mi abuela había abierto a mi nombre. Hacia un fondo privado utilizado para cerrar el acuerdo con el cliente estafado. Carmen dejó escapar un pequeño grito. Reconocía ese número de cuenta. La siguiente página, dije. Luis la pasó. Su rostro perdió todo el color. Era mi declaración fiscal del último año. La línea de ingresos totales estaba marcada con tinta roja. 17.800.000 euros. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. El ruido del restaurante parecía haber desaparecido. Luis miraba el número como si no pudiera comprenderlo. Tú, balbuceó. Esto es imposible. Está registrado en Hacienda, respondí tranquilamente. A diferencia de algunos gastos de tu negocio. Me incliné ligeramente hacia la mesa. Durante 2 semanas me acusaste de sabotear tus cuentas. Le dijiste a todos que yo había destruido tu negocio. Hice un pequeño gesto hacia los documentos. Estás equivocado. Puse un dedo sobre la carpeta. Yo no destruí tus cuentas. Yo era tus cuentas. Cada alquiler del taller. Cada cuota del coche. Cada campaña de publicidad falsa. Todo había salido de mi dinero. Los ojos de Carmen se abrieron lentamente. Y por primera vez en toda la noche. Entendieron algo. El dinero que había desaparecido nunca había sido suyo. Cada transferencia que llegaba al taller, cada pago de consultoría que ustedes creían suerte. Los miré uno por uno. Era yo. El silencio se volvió pesado. Ese dinero era mi caridad, continué.
La única razón por la que su negocio seguía respirando. Miré directamente a Carmen. Ella estaba temblando. ¿Y tú? Dije con frialdad, falsificaste mi firma para sacar dinero de la cuenta que mi abuela dejó para mí. Respiré lentamente. Eso no es un error familiar. Eso es un delito. Carmen empezó a llorar. Marina, por favor, somos familia. Negué con la cabeza. No. La familia no roba. Los parásitos sí. Cerré la carpeta lentamente. Y yo acabo de limpiar la casa. Me levanté de la mesa. El movimiento fue rápido, definitivo. Tienen 30 días para abandonar el apartamento. Ahora pertenece a Horizonte Norte Capital. Es decir, me pertenece a mí. Luis se levantó de golpe. No puedes hacer esto. Me miró con rabia. Tengo un negocio en esta ciudad. Aparté su mano cuando intentó sujetarme del brazo. No tienes un negocio, Luis. Tienes deudas. Y yo ya no voy a pagarlas. Saqué un billete del bolso y lo dejé sobre la mesa junto a mi vaso de agua. Eso cubre mi bebida y la propina. Miré a los tres por última vez. La comida cara, el vino, las mentiras, parecían pequeños, como extraños. Disfruten la cena, dije. Esta vez la pagan ustedes. Luego salí del restaurante. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. No miré atrás. No necesitaba ver sus caras cuando llegara la cuenta. Ya sabía cómo se ve la bancarrota. El colapso no ocurrió de inmediato. Fue lento, como hielo rompiéndose en el mar. 3 semanas después, el taller de Luis declaró quiebra. Intentó mantenerlo en secreto. Pero en una ciudad pequeña las noticias viajan rápido. El coche que tanto presumía fue recuperado por la financiera. Poco después, lo vi en una foto en redes sociales trabajando como recepcionista en un pequeño hotel de montaña. Carmen se mudó a un apartamento pequeño en las afueras. Nada terrible. Un lugar normal. Pero para alguien que había construido su identidad en aparentar riqueza, lo normal era insoportable. Yo no me quedé para observar. No pasé por delante de su casa. No celebré nada. Simplemente me fui. Compré un terreno en las montañas al norte de Valencia. Un lugar silencioso. Pinos altos. Nieve en invierno. Un camino privado que casi nadie conoce. Construí una casa sencilla. Pero en el sótano instalé algo más importante. Una sala llena de servidores. Mi nuevo centro de trabajo. Mi escritorio mira hacia las montañas. Aquí el silencio es tan profundo que casi puedes escucharlo. A veces mi teléfono se ilumina. Números desconocidos. Mensajes bloqueados. Nunca los escucho. No necesito saber si son disculpas o reproches. Mucha gente me pregunta algo. ¿Por qué no intentaste arreglar la relación? ¿Por qué no usaste tu dinero para ayudarlos a cambiar? La respuesta es simple. No puedes llenar una taza que se niega a vaciarse. Mi familia necesitaba que yo fuera el fracaso. Era la única forma en que podían sentirse importantes. Si los hubiera salvado otra vez, solo habría confirmado su mentira. La única forma de ganar era desaparecer. Dejar un vacío donde antes estaba yo. Cuando dejas de discutir, de explicar y de pagar, obligas a la gente a enfrentarse al silencio de sus propias decisiones. Ese silencio es más fuerte que cualquier grito. Mi venganza no fue la deuda, ni la cena. Mi venganza es esta vista. Miré por la ventana. La nieve caía lentamente sobre las montañas. Cubría caminos. Cubría huellas. Borraba el ruido del mundo. Regresé a mi escritorio. Las pantallas brillaban con números verdes moviéndose como lluvia digital. Los algoritmos seguían trabajando. No sentí felicidad. La felicidad es pasajera. Sentí algo mejor. Paz. Y aprendí algo importante. Nunca discutas con personas que han decidido no entenderte. Toma tu talento. Toma tu energía. Y construye tu propio imperio en silencio. Porque muchas veces, la persona más callada en la habitación es la que tiene las llaves de todo.